¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Hola, tocayo, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí feliz de estar otra vez contigo y con nuestra audiencia. Igualmente, gusto en verte, gusto en verlos. Hace ya tiempo que no estábamos acá Sí, por diversas sí, sí, razones y por eso más gusto me da estar acá. igualmente, pero Y afortunadamente ya todo muy bien y aquí estamos de regreso. sí, 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 así es la vida. Pero bueno, Vamos a hablar bienvenidos. de las redes sociales, tocayo. Sí, 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 pero antes hay que invitar a nuestra audiencia que se suscriba, denle like, por favor, es muy importante para que nuestro canal crezca y la comunidad crezca, no el canal nada más. Queremos que sea esto una comunidad donde todos tengan una voz y pues bueno, denle clic a la campana para que les lleguen las notificaciones y ahora sí comenzamos, tocayo, Sí, con las vamos a redes hablar de este sociales, un tema de tema las muy redes espinoso, sociales. Las redes un tema sociales, muy el poder espinoso. que tienen y el cómo han cambiado absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Desde que desde que existen. Porque vamos a empezar por eso, aunque yo sé que a ti te da risa y no te gusta, pero nosotros, o sea, tenemos una experiencia de vida sin redes sociales, porque habrá gente que ahorita, Exacto, ¿no? Que no se imagina ni siquiera la vida cómo es o cómo sin sería sin ellos. ellas. Ujú, Sin ujú. embargo, nosotros sí vivimos una adolescencia sin redes sociales, ¿no? Entonces, Así es, sí, así sí es es. como un cambio muy drástico. Pero fíjate, dijiste algo muy interesante, dijiste que el poder que tienen, y el poder Ujú. corrompe, tocayo, y eso ha ocurrido con las redes sociales. Están corrompidas en desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, Porque, puede ser, sí puede ser. Ajá. sí, porque, te comentaba obviamente hay muchas ventajas con las redes, eh, pero creo que cuando iniciaron, y te comentaba ¿Cómo fuera fue para ti? de ¿Cómo fue para de ti cuando iniciaron? O sea, ¿cómo fue es tu experiencia con las redes sociales cuando inician? ser algo como más inocente, ¿no? Para interactuar con personas. A mí me dio gusto, me recuerdo cuando abrí mi Facebook, porque yo soy como late bloomer, porque Okey. a diferencia tuya, yo no soy muy tecnológico. Yo recuerdo que ya entré a Facebook, no sé cuánto tenía de haber arrancado, y lo que me dio gusto, me acuerdo, es que me reencontré con gente, con amigos que hace mucho Ujú. tiempo no veía. Y eso era para mí las redes sociales, no la cosa tóxica que son ahora. Entonces, y ¿A ti por te eso parecen que son tóxicas? totalmente, por supuesto. Sí, sí, Okey. sí, es una guerra de opiniones, sin sentido, sin conocimiento de causa, te decía, ¿cómo es entitlement? ¿Cómo sería la traducción de Sentirse con entitlement? derecho, el sentirse con derecho. Sí, así Ujú. como es este aire, y te decía también, estoy muy en contra de que se usen para el activismo, francamente. Yo estoy muy en contra del activismo, tendríamos que hacer otra vez un programa al respecto, pero estoy muy en contra del activismo. Hay gente que se abandera mucho de las redes para ello, y a mí me parece que eso es algo muy ya las hicieron algo, repito, sumamente tóxico. Yo por eso no tengo Twitter, porque no, eso, ¿para qué? O sea, para que haya una guerra de insultos y demás, digo, no es que le tenga miedo, pero no le veo ningún sentido a eso en mi vida, ¿no? Qué De hecho, interesante, qué interesante. Instagram Ajá. Instagram me parece como de lo más sano, yo creo. Para mí, yo creo que hay, porque es como fotos, nada más. No es como, en Twitter que Fotos y videos ya emites también. opiniones. Sí, fotos Sí, y fotos y videos. videos, sí, 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 claro, claro. Pero, por ejemplo, Twitter son opiniones, o statements, o activismo, o el periodista que opina esto, y el activista que opina esto, y entonces se vuelve una guerra, y sí, Twitter yo no sé si lo tenga que abrir por el canal que tenemos, pero francamente preferiría evitarlo. Fíjate, qué interesante. Digo, para mí, justamente el tema de cómo empezó mi relación con las redes sociales y cómo es ahora ha cambiado mucho, ¿no? Al principio, muy similar a ti, mi relación con ellas fue como muy social, como dice su nombre, ¿no? Era para estar en contacto con mis amigos, para compartir, Encontrarte ¿no? con tus amigos. Ujú. Encontrarte, que eso fue muy padre, el darme cuenta cómo, si no fuera por eso, tal vez no hubiera estado en contacto con muchas personas que yo les había perdido la pista, ¿no? Y bueno, Exactamente. y hay otro tema de que también, bueno, cada quien está haciendo su vida, pero se siente chistoso que hasta cierto punto seguimos cerca
por las cosas que vas subiendo y me voy enterando de tu vida, ¿no? De las personas que tengo en mis redes. Y eso es un sentimiento chistoso, porque a pesar de que no los he visto a lo mejor en varios años, estoy como que al tanto de su vida, ¿no? Y eso está padre, eso me gustó mucho. Pero Ujú. fíjate, yo al principio creo que no comprendí muy bien el poder de las redes sociales y la dimensión que podían llegar a tener, porque me limité a ese aspecto social únicamente. Yo, sinceramente, no tuve la capacidad de ver la dimensión que iban a tomar y todo el potencial que tenían. Y es más, yo No, te no, podría no. decir que a lo mejor en los últimos 2 o 3 años, principalmente en los últimos 2 años es cuando más me he, dedicado a, no solo a educarme, sino también a probar una serie de cosas en las redes sociales, pero definitivamente no puedo decir que hoy en día las conozco al 100, por supuesto que no, pero definitivamente creo que las conozco mucho mejor que hace 10 o 15 años y me encanta lo que yo veo. O sea, yo de hecho tengo una postura un poco diferente a la tuya, es bastante positiva y me parece una herramienta extraordinaria. Claro, como cualquier herramienta, se puede abusar de ella o utilizarla de una manera correcta, ¿no? Y claro, no niego que hay muchísima gente que abusa de ese poder que las redes sociales nos brindan, pero una vez más, yo no satanizo a la herramienta. En ese caso, a lo mejor las personas son las que tienen el problema, ¿no? Pero bueno, sí es una herramienta muy poderosa que está en nuestras manos y que ha cambiado absolutamente todo lo que hacemos de una manera increíble, ¿no? Impresionante. Sí, bueno, es que estoy de acuerdo contigo. Por eso mencionaba antes fuera de cámara MySpace, que yo no recuerdo en serio si lo tuve o no, pero independientemente si yo lo haya tenido personalmente o no, MySpace era, ¿qué era MySpace? Era eh, con gente o reencontrarte con gente, o Facebook en sus inicios eso era también. Te comentaba que yo tenía, mi primera red social que realmente utilicé era Flickster, que era para cinéfilos, y interactuabas con gente que Mm. tenía gustos afines a ti, y compartían reviews, y era padre, eran divertidas. Yo te puedo decir que o sea, no, okey, yo uso más, la que más uso es Instagram, y me gusta porque, bueno, sigo ahí a la gente que, pues, que admiro, ¿no? Pero no sé si sean divertidas Pero, por necesariamente. ejemplo, Son necesarias, yo creo, En pero no Facebook, sé si sean divertidas. ¿eres miembro de algún grupo, de cinéfilos o algo así, en donde pudieras compartir esos intereses con ese grupo de gente? Sí, pero no son ¿No? tan activos. De hecho, Mm, Flixster fue comprada por Facebook, y ahí ya fue mm, cuando le dieron, porque ya de hecho no existe Flixster. Eh, pero sí, obviamente sí pertenezco a grupos, pero no están tan activos realmente. ya. Creo que Facebook se volvió un poco también depende de quiénes sean tus amistades, ¿no? Pero me parece un poco aburrida. Yo recuerdo que al inicio tú podías compartir un artículo de The Economist, y no quiero sonar pretencioso, o The Wall Street Journal en Facebook, y tenías comments y likes. Ahora a nadie le importa. Ahora son puros memes o sea, una foto tuya, por ejemplo, o si sales bien, yo creo, te dan likes y todo. Si no, o sea, no te pelan. Bueno, a mí, al menos, porque además es otra cosa. Cuando yo empecé a poner comentarios, que fue durante la pandemia, posts así políticos que pues no son, digamos, con los que Facebook o Meta está de acuerdo, de verdad que mis views bajaron, pero cañón. O sea, yo no puedo postear, hoy posteé algo de Charles Leclerc y creo que no tenía ni un like, ¿eh? O sea, y eso no pasaba antes de Sí. que yo empezara a postear cuestiones Pero políticas, también ¿eh? yo creo que eso tiene mucho que ver con que ahora estamos saturados, ¿no?, de información. Hace 15, 20 años, a lo mejor había muy pocas opciones y estábamos ahí todos metidos, y hoy en día hay tantas opciones y tanta información que es increíble, o sea, el bombardeo de información por todos lados, estamos, yo creo que saturados, ¿no?
puede ser, pero digo, para memes, pues envíemelos por WhatsApp, ¿no? Yo, por ejemplo, Digo, para que le ¿para dé qué? like a algo ya, digo, a lo mejor hay ciertas personas que son, ¿no? Amistades mías que casi siempre les doy like nada más como por, vaya, pues, A mí no, no sé. tocayo, jamás. Tocayo, híjole, okey, se acabó el programa. Gracias por habernos acompañado. Ah, Hasta aquí llegó Alex Alejandro, con permiso. sí, A mí nunca pero me no das estoy a like, lo mejor tocayo. nunca te doy like, no, Qué no es cierto, bárbaro. claro que sí. No, Nunca me das pero like, vaya, tocayo. y ya, pero lo que te iba a decir es que además ya fuera de eso es como muy raro que le dé like, ¿no? O sea, si no eres alguien al que le voy a dar like siempre, ya es raro que le dé like, como que no, o sea, lo veo rápido y es un segundo, ¿no? Son segundos lo que sucede para tú Ujú, estarle ujú. dando vueltas a la información. En Twitter igual, en Instagram, o sea, en Instagram es increíble, digo, no sé tú, pero es así como de va, o sea, pasa, es muchísimo, es muy rápido, ¿no? Lo que La bueno, vida con las redes sociales se ha acelerado todavía más. en Instagram yo sí soy muy como no sé si utilizarla como groupie, y si alguien me gusta o algo, una marca o Mm, una algo, sí, como que me fijo, y a veces un video lo veo le más de una das, vez, sí, okey. como que sí. En Facebook, Uy, no, yo no. ye fíjate que sí no le doy like a posts personales, ahora que lo dices, ¿eh? Tienen que ser, por ejemplo, no sé, Sí, insisto, algo de que te llame mucho la alguien atención, ¿no? O que sí, de algún tema, ¿no? entonces, yo creo Alguna que el cuestión de alguna estándar y película o la algo. barra como que ha crecido con todo el mundo, porque hay Ujú. demasiadas opciones y hay demasiada información, y hay demasiado contenido, y pues tampoco le puedes estar poniendo like a todo, ¿no? Entonces, y además antes, por ejemplo, pues a lo mejor tus redes sociales las veías solamente en tu computadora, porque acuérdense que antes todavía, o sea, ni siquiera los teléfonos, Eso es diferente, sí. tenían redes sociales. Hoy en día, en todas partes, o sea, estás en el elevador, en la cocina, en el coche, o sea, no hay lugar en donde puedas escapar, Tienes razón, ¿no? porque antes, por ejemplo, yo recuerdo cuando recién abrí Facebook, yo me sentaba así enfrente, literal, en la computadora a ver Facebook. Claro, era el Y único ahora la lugar, gente porque está no así, los tenías en estás el teléfono. esperando la fila del súper y ya sigues tú. O sea, entonces no, Exacto. como que no le prestas atención. Tienes razón. Entonces las No había tenemos en pensado en todas eso. partes, tenemos demasiadas opciones. Antes había una red social, hoy no te sabría decir, o sea, no, es infinito el número, o sea, no sé ni qué cantidad de redes, de No, ni yo. foros, de apps, o sea, es demasiado, ¿no? Entonces, y claro, con ese poder vienen muchos riesgos, ¿no? Con Porque poder viene gran responsabilidad, tocayo. viene gran responsabilidad y desafortunadamente esa responsabilidad no se toma muchas veces en serio y muchas veces se abusa. Zuckerberg eres muy irresponsable, la verdad, por permitir lo que permites en tus redes. La verdad que sí, perdón. ¿Y de quién es TikTok? Ni siquiera quién es el dueño de TikTok. Porque No, pues Zuckerberg es el tampoco. dueño de, o sea, Instagram, Facebook, WhatsApp. ¿Quién es el WhatsApp, dueño de TikTok? ujú, no TikTok sé quién es sea. una aberración. TikTok, de verdad, yo sé que hay gente Es porque para otra tengo un amigo generación, definitivamente. Yo no tengo TikTok, no, no, ujú, no es una otra generación, tocayo, es otro ¿no? intelecto, es para Ah, gente imbécil, perdón, es para pero ahora, debo decir que un ay, amigo tocayo. mío Ajá, defiende mucho TikTok, porque él dice que, que efectivamente puedes encontrar cosas, ¿no?, interesantes. E incluso él tiene TikTok, cosa que no mm, pensaba, bueno, hay gente, el politólogo Agustín Laje tiene TikTok, por ejemplo, etcétera, pero en su mayoría es impresionante cómo gente de verdad que, o sea, yo puedo hacer, no sé, ¿qué te puedo decir? Echarme esto en la cara y tengo 20 millones de views. Es sí, para sí, gente sí. estúpida, la verdad, francamente. Pues Yo sí, conozco es a que alguien la gente quiere que, divertirse y hay demasiadas opciones, ¿no? pero Y eso es son divertido cosas que, estúpidas, o sí. sea, No, no, o que no. alguien haga Sí, lip sync, como ajá, hay actrices que tenían una carrera y todo, y ahora están haciendo. Y sí, ganarán mucho dinero y bien por ellas, pero, ¿en serio? De verdad es vergonzoso. Digo, cada quien hace con su vida lo que quiere y si, repito, si hacen dinero y todo, bien por ellos, pero francamente es vergonzoso, yo creo, desde mi punto de vista,
TikTok es una aberración. Yo creo que TikTok de verdad que debería desaparecer, ojalá que desapareciera. No va a desaparecer, obviamente, y menos No porque yo lo creo, diga. porque millones y millones de personas. Yo te digo una cosa, yo creo que yo no entiendo TikTok, o sea, no la entiendo, no, o sea, no logro comprender, este, El así lure. como de repente no entiendo algunas cosas del arte conceptual, que digo, bueno, pues, si a alguien le parece Ay, okey. interesante, Bueno, pero pero ¿eh? bueno, es que en Pero serio, el gente TikTok, la verdad, yo tampoco lo entiendo, o sea, como que que no, está no va perreando y conmigo. todo, o sea, no, 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 no. Pero ahora, yo te voy a decir una cosa, yo Instagram yo la consideraba como algo frívolo, porque eran fotos y sí hay mucha frivolidad, francamente, pero yo no caigo en eso, yo no sigo gente, Lo que pasa es este, que era lo que te iba a decir, la puedes usar para eso, pero, o sea, la herramienta es y te da las opciones que tiene, pero cómo la uses, pues ya depende de cada quien, ¿no? yo no sigo influencers, o sea, Ujú. eso me parece también una aberración de la sociedad actual. El hecho de, te comentaba hace un momento, o no te comenté, o fue fuera de cámara acerca de lo de Mm, Sócrates y la democracia. sí, no, eso fue antes, ajá, Okey, pero platica. pues voy a Ajá. decir algo muy controversial, pero, yo estoy de acuerdo con Sócrates. Yo creo que la democracia es una imperfección absoluta, igual que los fundadores de los Estados Unidos pensaban lo mismo. No todo el mundo debería tener una voz, perdón, no todo el mundo debería tenerla, porque cuando tú le das a todo el mundo una voz, ocurre lo que ocurre justamente ahora, es un caos, porque fíjate, cuando comenzaban las Y eso redes, sí han hecho las redes sociales, o sea, han es un democratizado caos. la información y el acceso a la información, ¿no? Y a Y publicarla es un también, caos y a publicar social, tu es un opinión. caos soci Ujú. y hay un caos social totalmente, como yo creo nunca había existido. Creo que para bien o para mal, la sociedad estaba un poco más estructurada antes. Ahora es un caos porque todo el mundo tiene una voz. Bueno, muchos O sea, muchos periodistas argumentan eso, ¿no? Porque dicen: "Yo tuve que estudiar una carrera de periodismo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera". Y hoy en día cualquier persona con un smartphone, que es prácticamente toda la población del mundo, así ya es. se asume como, si no periodista, por lo menos ya tiene una cámara y un micrófono, ¿no? Bueno, aunque yo estudié actuación y tenía mucho respeto por los actores, que en este momento, por la situación justamente social, no estoy muy decepcionado no todos, pero muchos actores, precisamente por su activismo y todo lo que, representan y hablan y dicen que son muchas tonterías. También yo digo, o sea, yo estaría de acuerdo, si yo fuera actor, yo diría, o sea, ¿en qué momento llega que por meterse una cosa, la nariz y saca o alguna cosa así, tenga tantos? Ahora, también hay que aclarar algo, porque la gente se impresiona mucho por los followers. Las redes sociales o los influencers son famosos de nicho. Es decir, si yo soy influencer y tengo 20 millones o 30 millones de followers, solamente esos 30 millones No me es lo mismo conocen. que ser Ben Affleck o que ser, O Jennifer Marlon López o Brando, Leonardo ¿no? O DiCaprio, sea, sí, exactamente, y no eso es lo mismo. entiéndanlo todos ustedes que creen que ser influencer ya es lo máximo. No es lo mismo, no es lo mismo. O Sí, no, sea, eso definitivamente también no es lo mismo, ¿no? Además, por ejemplo, a mí si me dices nombres de influencers, o sea, muchos no sé ni quiénes son, y vaya, los reconoce el nicho que está interesado en ellos, ¿no? Que puede ser muy grande, pero 20 pero millones hasta de ahí. personas no es lo mismo a ser un actor de Hollywood que se proyecta ante miles de millones, ¿no? Vaya, no es No, o lo mismo. sea, nunca vas a comparar, o sea, cuánta gente ha visto la película Titanic, por ejemplo, Ujú, a ujú. cuánta gente ve la tontería de, The Beast. ¿cómo se llama? Juan El Pazurita. el cuate de ¿sí sabes quién es el The Beast, el de YouTube? Creo que, mira, no me hagas caso, pero creo que tiene 40 o 400 millones. La verdad no sé si es uno o el otro, pero es como que el youtuber más, con más, seguidores. ¿No es Em, Jake Paul o algo así? ¿No es él? pues, le llaman The Beast, es como su apodo. Y, es impresionante, no sé si has visto algún video de él. La verdad son No. a ver, a mí me parecen tonterías, pero son tonterías que le gustan a millones de personas y son videos muy producidos, o sea, no es un video, le meten muchísimo dinero. Hay videos que han costado millones de dólares producirlos,
Eso es recientemente, ¿no? Ahora que tiene esa capacidad de producción, pero, pero vaya, son en algunos casos, este, tonterías, ¿no? Tonterías que les parecen divertidas. Pero claro, es una vez más, como tú dices, es muy de nicho. O sea, si tú no sabes quién es Mr. Beast y no has visto sus videos, por más que seas de uno de los millones de seguidores, pues no eres, además, vaya, no es un actor, es un influencer, ¿no? Que no estoy demeritando tampoco el que lo sea, pero no es lo mismo, no están en la No, misma sí. categoría. Estoy de acuerdo contigo. Yo sí, francamente, porque me parece un No, pero fenómeno también es social. muy, ¿no te parece No, bueno, admirable? no demeritar, no demeritar. Sí, No, no, me parece vergonzoso porque y voy a decir otra cosa muy controversial, pero eso comprueba lo que mucha gente dice, y la gente se espanta cuando escucha eso. La mayoría de la gente es tonta. Porque de verdad, si en serio, si hacen famosa a esta gente, bueno, desde la gente de los realities, desde las Kardashians, por ejemplo, que esta gente sea tan famosa, ¿qué ha bueno. hecho Kim Kardashian? ¿Qué ha Bueno, lo hecho? que O pasa sea, es que sí, a ver, o sea, si tú te ves, ya por desde ahí ejemplo, te vas comenzamos. al tema de la literatura, o sea, ¿qué es lo que más se vende y qué es lo que más leen las personas? Pues son las revistas sociales y de chismes, ¿no? No estamos hablando de literatura, no ¿Cuál es estamos la hablando, revista ¿por qué? más Pues vendida porque en México? TV las Notas, ¿no? masas, sí, TV Notas o TV, no, TV y novelas, creo. Es lo Este, mismo. las masas lo que quieren es divertirse y no tienen ni la capacidad ni el acceso en algunos casos a poder eh, tener o querer contenidos de calidad, ¿no? Que es muy El acceso triste. el acceso sí, tocayo, pero En dijiste algo algunos muy casos cierto. ni siquiera el acceso, pero sí entiendo, o sea, y digo en el acceso porque a veces esos contenidos, cuestan, ¿no? Cuestan dinero y no son gratis, o no cuestan tan poco como los otros contenidos. Entonces, claro, lo más accesible es lo más barato y es lo de menos Ahora, sí, calidad, pero depende qué en te parece general, no divertido, porque siempre. claro, Ujú, claro, pero en un programa anterior hablábamos de placeres culposos, ¿no? Y está bien ujú, que tenga su placer culposo, pero esto no es un placer culposo, esto ya es la prioridad de las personas, o sea, los aman a esta sí. gente. Sí, sí, De hecho, sí, te sí, sí, comentaba que bueno, mañana me ujú, voy a cortar el pelo con esta gente. Hay un influencer muy famoso que es muy, un cliente de él que se llama Cameron, oh my God, ¿cómo se llama? Tiene no sé cuántos millones. Cameron, ahorita me acuerdo. Que de hecho GQ México le dio una portada, ¿eh? Porque GQ Estados Unidos nunca se la va a dar. Cameron algo, pues, ya quienes sepan de esto, y sí no está, sé. pero de verdad entra a su canal de YouTube, tocayo, Dios de mi vida, las cosas que vas a ver ahí. O sea, no es Es posible. increíble, sí es increíble, que el contenido más popular es el de es una El tonto, payasada. Sí, es el una tonto, payasada. es la El verdad. contenido de más calidad no tiene tanta, popularidad. Y bueno, pues ese es un statement de cómo está el mundo, ¿no? Y de cómo están los valores de nuestra sociedad. Yo soy un creyente de que no por eso, o sea, vaya, que si tú quieres o tienes una propuesta de valor, tú sigas con esa propuesta de valor y no necesariamente la prostituyas la degeneres, la cambies porque le guste a los demás, ¿no? Más bien, pues tú creas tu contenido y a quien le guste, fantástico, y a quien no, no. Pero bueno, esa es mi visión personal. Pero, y mucho de lo que estamos Sí. hablando, por ejemplo, Tocayo, em, cuando estas personas tienen esta cantidad de gente que lo sigue, pues ahí viene mucha responsabilidad que desafortunadamente no se toma en serio ni se toma No, de una manera responsable, ¿no? Porque no es lo mismo que te escuchen 5 personas a que te escuchen 5 millones. Y lo que dices tiene mucho impacto, ¿no? De repente yo he visto cosas acerca de estos retos, ¿no? Que se ponen, principalmente creo que en TikTok, en donde ha llegado a haber situaciones en donde incluso ha habido gente que pierde la vida bueno, porque En YouTube en también, ¿eh? YouTube también creo que sí. Sí, sí, Y sí. bueno, es increíble, ¿no? Hay algunas situaciones que parecen hasta ficción, ¿no? Que dices, bueno, en realidad esto pasó
Y ya se han hecho también varias películas acerca de las redes sociales y de su impacto. Una que tú y yo hemos comentado en algunas ocasiones, que me viene mucho a la mente, es la de Don't Fuck with Cats. No sé si te acuerdas. Sí, claro, Que, por que supuesto. es una, si no han visto esa, es una miniserie que es fantástica, En muy Netflix. impactante, ¿no? Y basada en hechos reales. Entonces, este, pero bueno, pues sí, hay muchos riesgos, pero también hay muchos beneficios. O sea, las redes sociales, a mí la democratización de esa información y el acceso a un micrófono me parece, a ver, por un lado me parece positivo, estoy de acuerdo que a lo mejor se ha abusado muchísimo de ello y ha demeritado muchas profesiones. Al mismo tiempo creo que es como cuando había un monopolio, digamos, y cada vez que hay más competidores, pues también eso ayuda a que los consumidores nos veamos beneficiados, ¿no? Porque hay una guerra, digamos, o una lucha por querer ser mejor o poder ganarse al consumidor. Sin embargo, en esta ocasión yo creo que nos hemos ido muy de un lado a otro lado de la balanza. Y Un yo creo que extremo al vamos a otro. ir encontrando nuestro balance. También la gente creo que empieza a ser un poco más eh, selectiva, ¿no? O por lo menos, no sé, eso es lo que a mí me ha pasado, que llega un punto en donde también ya pues vas quitando mucha de esa basura que a lo mejor tenías en tus redes y poco a poquito vas a ir depurando o voy depurando el contenido que realmente me interesa, ¿no? Pero sí hay mucha basura y bueno, esa democratización a mí me parece que nos presenta retos muy importantes, pero no sé, yo tengo la impresión, Tocayo, de que estamos mucho mejor con las redes sociales que sin las redes sociales. ¿Tú qué opinas? Tú creo que tienes la opinión contraria, ¿no? No necesariamente, repito, si las redes sociales fueran sanas y puras como cuando inició Facebook o cuando estaba MySpace o Sonaste Flickster, muy monja como abuelita. sanas y puras. Mi chocolatito Ajá. caliente. Este, pero no, o sea, a ver, insisto, yo lo que estoy de en contra son varias cosas. Repito, insisto, que la democracia es un error de la sociedad, y eso podemos O sea, hablarlo, la y democracia en pues general, no, en sí, los sí, sí, gobiernos exacto, pero democráticos. y las redes Ok. sociales han democratizado. Por ejemplo, Termina en esto y te tengo cuestiones una pregunta. Ajá. Termina tu ujú. punto. Ujú. No, no, dime, dime. No, es que sí, o sea, ¿qué otro sistema propondrías? O sea, si no la democracia, ¿qué sí? Por ejemplo, hablando de la gente que vota, no todo el mundo debería votar, que es lo que establecía Sócrates, por ejemplo. No todo el mundo debería votar. Perdón, pero mucha gente vota por las vísceras o porque les llevan tortas, ¿o no? ¿No es cierto eso? Mm, O sea, sí. entonces, estás hablando del futuro de un país, de una sociedad. Entonces, no todo el mundo debería ¿O tú hacerlo, crees que debería ser gente solamente que esté algún grupo educado o capacitado debería de hacerlo? No todo debería, el así mundo. como digamos una cuestión migratoria, por así decirlo, debería de haber un screening de gente, no, tú no estás capacitado para votar, tú sí, Mm, ¿no? O tú estás capacitado, como en Estados Unidos, por ejemplo, con las armas, tú estás capacitado para comprar un arma, tú no, así debería ser. Lo mismo mm. para votar y lo mismo para tener Twitter, lo mismo para tener Instagram, lo mismo para tener YouTube. Debería ser así, yo creo. Bueno, Eso yo creo que ajá. fíjate qué buen Y para ejemplo ser lo de las padres, armas, ¿no? tocayo. Imagínate, cualquier persona que puede Exacto, ser papá es papá. es exactamente. Y tienes una yo siempre he dicho que ser padre en parte es muy egoísta, porque la gente dice: "Yo quiero un hijo". Salud, tocayo. Gracias, puse mi mute para Apagaste el que no se micrófono, oyera. apagaste el Sí, micrófono. sí. Sí, yo siempre he dicho que ser padre es un poco egoísta, porque la gente dice: "Yo quiero un hijo, yo quiero un niño y una niña, yo quiero gemelitos, yo quiero". Espera, pero, ¿estás preparado para lidiar con Pero, eso? ¿qué tiene Son de malo almas, ser egoísta? Bueno, ya nos no estamos son monitos de desviando del tema. peluche. Ajá. No, no, Pero no, bueno, pero sí. bueno, Ujú. en fin, No, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo. O sea, creo que, definitivamente hay muchas cosas. O sea, si tenemos me callo. capacitación o
o necesitamos pedir autorización para manejar un coche, ¿no? Y que te den una licencia, etcétera, etcétera. para Hay todo. muchas otras cosas en la sociedad en donde yo creo que es todavía más importante que hubiera un una capacitación, un entrenamiento y un filtro para que pudieras hacerlo o no hacerlo, ¿no? Yo, definitivamente creo que, el hecho de que tengamos ciertos derechos no quiere decir que automáticamente ya los tengamos que ejercer. Entonces, Pues si hay tienes derechos, muchos tienes deberes tienes obligaciones también. obligaciones, responsabilidades, y muchos de esos derechos no solamente afectan al individuo, ¿no? O sea, en el momento en el que los ejerces, afectas muchas otras personas de la sociedad, como por ejemplo el tener hijos. Este, y bueno, entonces estoy de acuerdo. Yo estoy parcialmente de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo contigo que la democracia no es el mejor sistema. Yo creo No, que tenemos que evolucionar a algo mejor que todavía no sé. Me gusta mucho el tema de la meritocracia, como lo estás planteando. Sin embargo, creo que también pues, habría que refinarla, habría que diseñarla de tal forma. Vaya, cualquier herramienta que usemos va a tener la capacidad de ser abusada. Eso es normal, esa es la naturaleza del ser humano. La herramienta per se es como tal, y ya los seres humanos o la usamos correctamente o abusamos de ella. Pero sí, estoy de acuerdo. Digo, en una democracia, las mayorías pues tienen esa voz idealmente, ¿no? Idealmente, si la democracia se utiliza correctamente, no tienen esto. las minorías son pues menos privilegiadas porque no van a tener tanta voz simplemente por el hecho de que son minorías. Y bueno, en algunos casos quieren compensar eso, pero pues no da. Y bueno, una meritocracia a mí me parece algo atractivo. em, pues no sé hacia dónde iremos, pero definitivamente el irnos de regreso hacia el autoritarismo, ¿o cómo se dice? Autoritarismo, Autoritarianismo, autoritarianismo. autoritarianismo, qué palabra tan complicada. Me parece como en muchos lugares de América Latina estamos haciendo, es delicado. Pero bueno, ¿Tú crees que regresémonos en al México tema de las redes tú crees que en sociales. México? Okey, O sea, otra aunque las cosa redes que no me sociales gusta, afectan mucho esto de que estamos hablando, ¿no? Este, porque es más, gracias a las redes sociales se han podido derrocar gobiernos enteros, ¿no? Como ahí está el caso de Egipto, este, y algunos otros más, en donde la gente se organiza y se comunica y con las redes sociales logran derrocar a un gobierno, ¿no? Eso claro, antes claro, era inaudito, o sea, no se podría lograr. de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, otra cosa que no me parece de las redes sociales, tocayo, que es una gran falla, yo creo que son responsables en gran medida de la corrección política y que no se pueda decir nada, porque en serio, no se puede hablar nada ya. O sea, y si dices algo, te tienes que disculpar después. Por ejemplo, seguramente, como yo hablo, me van a poner ahí este tipo mala vibra o no sé qué, porque ya no puedes hablar directamente, porque entonces eres pues un mamón, o eres un loco, o eres un esto, o el otro, el otro. O sea, ya todo es como con pinzas y es una hipocresía porque la corrección política, y lo dijo Elon Musk, no es nada más que cubrir la verdad. O sea, yo, por ejemplo, para decirle a alguien, en vez de, o sea, antes era normal decir tantas cosas y me purga cuando dice la gente, nos estamos reeducando como sociedad. Ah, come on. O sea, al contrario, o sea, si perteneces a otra generación, no te dejes. O sea, ¿cómo qué vas a permitir que unos mocosos que no na ojo, a ver, no nada más son mocosos y que debo aclarar eso, tocayo, porque, por ejemplo, en el caso de personajes de los que yo hablo tanto, como Ben Shapiro, Matt Walsh, ellos se hicieron famosos porque jóvenes los llevaban a las universidades a dar speeches. O sea, es una mentira eso de que es la generación de cristal. No, no es cierto. Hay mucha gente anciana, o sea, me refiero ya a gente grande, que está clavada en esto de la corrección política y hay chavos que están totalmente en contra. Un Agustín Laje en América Latina, el politólogo, por ejemplo, son jóvenes también que lo han impulsado. Entonces, no es cierto eso, ¿eh? Pero bueno,
Yo estoy totalmente en contra de la corrección política, estoy totalmente en contra de que las redes sean usadas para el activismo, como esto de Poder Prieto, que es, o sea, ¿Poder Prieto se llama esta organización? De este Creo que actor sí, ajá, Tenoch, no sé qué se llama, que yo no sabía Ochoa, quién ¿no? era, Creo. francamente, Ujú. pero esta, porque el activismo en las redes es una victimización. O sea, entonces, ¿dónde está la meritocracia? Si alguien Pero dice no y decía todo, ¿no? O sea, bueno, estás, fíjate, en el caso de generalizando, este digamos. actor decía Ujú. en el caso de este actor, porque creo que está en la nueva Black Panther o algo así, ¿no? Y la periodista Lupita Martínez decía algo muy acertado, porque aparentemente hubo una rueda de prensa en la Ciudad de México donde él anunció de que va a estar ahí y gracias a la inclusividad y no sé qué, que porque él es muy activo en redes. Entonces ella dijo: "O sea, no estás ahí por tu talento, estás ahí por la inclusividad". O sea, entonces ahora, y esta gente que es tan así, tan antiimperialismo y ¿qué están haciendo en Hollywood? Ganando dólares. Son hipo eso es lo que esa es otra cosa de las redes sociales y el activismo en las redes sociales. Es una hipocresía y una doble moral. Si estás en contra del activismo y te crees tan comunista y tan antisistema, ¿qué estás haciendo ganando dólares en Hollywood? Haciéndose, es una hipocresía totalmente. Y es una Bueno, victimización, también como que ocurre con los lobbies feministas, por ejemplo, que el patriarcado, todo eso, es como si yo, por ejemplo, que vivo acá, yo no nací en Estados Unidos y puedo decir, es que por estas leyes migratorias, me han impedido. No, es victimizarse y es culpar situaciones, cosas que no, o sea, que no, me parecen una payasada, es la verdad. Y ya me mentaron la pero madre y pero no dime una cosa, importa. tocayo, porque estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, pero, pues, eso no son las redes sociales. O sea, eso es el cómo las personas han utilizado las redes sociales. Pero la Pero red ese es el social punto, per se tocayo. no es eso. La red social per se es lo que estamos hablando, lo que era MySpace, lo que era O Facebook sea, al pero, ¿tú inicio, crees que es la y red social lo que la que lo está haciendo? O sea, porque una cosa es que el no, activista o el usuario lo haga, bueno, y otra es que la red lo haga, ¿no? Son bueno, 2 cosas sí, distintas. sí y no, tocayito, sí y no, te voy a decir por qué. O sea, te diría que no, pero sí, también, porque ellos A ver, tienen sus me reglas. gustaría entender tu postura, Quitaron, o sea. no sé si ya la restablecieron, porque no, repito, no tengo Twitter. Jordan Peterson se refirió al actor o actriz Ellen Page como Ellen Page. Ujú. Y ahora es el Elliot, creo, Page. Le Elliot, ujú. cancelaron su cuenta. Entonces llega Dave Rubin, conservador, que era súper, Dave Rubin pertenecía de Young Turks, que es el canal de YouTube más progresista y de izquierda que puede existir. Entonces Dave Rubin comenta que cancelaron la cuenta de Jordan Peterson decir Ellen Page. Que para los ¡Pum! que no Se la sepan, o sea, es una actriz que transgénero, que ahora es cancelans. hombre, ¿no? Y en lugar de Que llamarse parece Ellen, se llama Elliot. que parece Ujú. muñeco de ventríloco, pero bueno. Entonces, le cancelan la cuenta de Rubin. De Rubin, que te digo, él que era, pertenecía de Young Turks, que es lo más izquierdista que existe en la línea, y él es gay y está casado, ¿eh? Pero él se deslindó de toda esta porquería progresista que existe, y hay un par de creo que te envié un video de él en alguna ocasión. Hay 2 videos que yo sepa, donde él explica por qué se cambió de bando, por así decirlo. Porque entonces, sí es culpa de las redes, porque sí tienen sus reglas Sí, muy sí tienen sus reglas subjetivas. y hay censura, ¿no? Existe la censura, porque de eso es de lo que estamos hablando, en donde cada red social tiene a lo mejor su línea y de qué sí está y qué no está permitido. Y hay algunas redes que son más progresistas y otras más conservadoras que otras, ¿no? Pues es que eso No es así, conozco ninguna conservadora, pero bueno. ¿no? Pero a lo que voy es La de tu presidente favorito. Ay, no, mejor no. no, tocallito, pero es que tú Ajá, decías que era la gente, y no, también es culpa de la red social, por su subjetividad, porque, a ver, se puede mentar la madre, se puede amenazar de muerte porque ocurre, y porque ocurre, sí, dices sí ocurre. Ellen No, la Page, gente se te pone muy cancelan loca. la cuenta.
Sí, y porque dices Ellen, te cancelan la cuenta, y porque retuiteas, no retuiteó, repito, Dave Rubin, e insisto, gay, casado, él dice, le cancelaron la cuenta a Jordan Peterson por decir Ellen, se la cancelan a él también. O sea, o sea, ya no, ya, ¿quién es el dueño de Sí, Twitter? Elon Musk, por favor, compra Twitter. Twitter para que No, ya, para que ya, ya se podamos echó para atrás, ya se conectar. echó para atrás. Ahora Sí, están en la ya sé. corte para que lo Ay, forcen. No, Elon, es increíble. Mira, yo sí, la verdad es que soy más libertarian, ¿no? O me gusta sostener un poco más el principio de la libertad. Y la libertad viene para todos lados, ¿no? En el sentido de que si tú tienes la libertad de decirlo y tú estás en mi casa, yo también tengo la libertad de no dejarte entrar a ella. Entonces, o sea, o sea, tú tienes el derecho que tú tienes hasta en donde puedes tenerlo y siempre y cuando no estés no, infringiendo yo mis solo derechos, respondí a tu ¿no? pregunta, tocayo, porque tú o tu No, comentario, porque tú y es lo decías que que estoy era tratando. responsabilidad de la gente, pero y no de las redes. No, Claro, también las redes. en algunos casos sí, pero eso es a lo que voy. O sea, las redes sociales también no perdamos de vista que son negocios y son negocios Ujú, que también tienen su línea editorial, tienen su línea, vaya, no estamos hablando de que lo estás diciendo en una plaza pública. O sea, si tú lo estás diciendo en una red social, de acuerdo, estás de utilizando el acuerdo, negocio de alguien y ese alguien, sea quien sea, tiene derecho a sacarte de de ahí. ¿Por qué? acuerdo, Porque no estás en una plaza pública, que eso es lo que mucha gente no entiende. O sea, mucha gente cree que porque ya tiene su cuenta de Twitter es una plaza pública. No, perdóname, pero aunque esté público, Twitter no es una plaza pública, es un negocio privado que tiene de acuerdo. reglas, que tiene eh, reglas de cumplimiento de uso y demás. Y si no las cumples, te sacan, ¿no? Además, no te cobran, o sea, ni siquiera te están pagando. Y aunque te cobraran, o sea, alguien te puede cobrar por un servicio y eso no quiere decir que ya estén obligados a prestarlo, ¿no? Entonces, Pero que pues sí, no, perdón, es algo no, que, continúa, no, perdón. simplemente lo que estoy diciendo es, ok, o sea, sí hay redes que se toman más a pecho esa posición y censuran más que otras y demás, pero pues yo estoy a favor de ello. O sea, si no te gusta Twitter, pues no utilices Twitter, ¿no? Utiliza alguna otra. Este, y si no, pues crea la tuya, ¿no? Porque para crear una red se requieren de muchos recursos. Entonces, no, o sea, Como quien mencionaste. no estamos hablando de una plaza pública, que ese es el punto. O sea, si alguien me dijera, bueno, es que me están censurando cuando me paré en el Zócalo de la Ciudad de México o en el centro de Los Ángeles o donde tú me digas, bueno, ese sí es un tema, ¿no? Porque no te deberían de censurar ahí. Pero si te están censurando en un negocio, pues no tienen, ellos no están obligados a prestarte el servicio. ¿Y por qué entonces hubo tanto escándalo cuando un pastelero en Estados Unidos no quiso hacer un pastel para una lo acribillaron? Bueno, lo Cuando que no pasa es que quiso hacer un Francia es un pastel poco para más una boda. socialista, ¿no? Francia es un poco más socialista y a No, lo aquí en mejor ahí Estados creen. Unidos. Ah, ¿fue en No, Estados fue Unidos? aquí en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y la gente cree que a lo mejor ¿Y por qué lo acribillaron? Y todos tiene en derecho, CNN ¿no? O está y todos obligado. habla entitlement. Esa es otra cosa. Okey. Pero yo no, te repito, yo solamente comentaba Eran redes sociales, no, no es cierto. Ajá. no, yo solamente comentaba a tú, no, estás hablando de que es un negocio y Sí, yo tengo están derecho a el relacionadas, están pastelero tenía relacionadas. derecho a hacer el pastel o no, si iba en contra de sus creencias religiosas, ¿Te estás pues refiriendo no al tenía caso por de qué un hacerlo. pastelero que no le quiso hacer un pastel a alguien gay, ¿no? O algo así? Iba a haber una boda gay, entonces fueron Ujú, ellos a hacer a pedir el ujú. pastel, y Y se él, negó, no sé si es cristiano o protestante, una cosa así, pues y iba en se contra negó, de sus creencias, y lo de acuerdo. acribillaron en todos lados, porque la prensa progre es muy cabrona, es la verdad, tocayo, perdón que use esta palabra. Pero a ver, yo repito, yo nada más comentaba con respecto a lo que decías. Pero lo que me lleva a lo siguiente, tocayo. Las redes sociales dividen, porque efectivamente, si hay activismo y si hay corrección política, yo siempre he dicho, eso es lo más divisorio que hay en el mundo. O sea, no es cierto que esto de la inclusividad, por ejemplo, que se maneja mucho en redes y que surgió en las redes realmente, es muy divisorio en la sociedad. Y ya he mencionado el ejemplo que dijo Jordan Peterson de Escandinavia, que cuando los gobiernos
hicieron incentivos para que las mujeres estudiaran ingenierías y todo eso. Ahí se metieron, pero cuando se acabó eso, todos regresaron a sus carreras actuales. Y lo único que provocas con eso realmente es una división, porque, por ejemplo, si yo digo, yo veía, por ejemplo, un amigo mío hizo un video en YouTube acerca de los pósters de las películas progres donde aparecen mujeres. Y él dice, yo ya no veo, si aparece una mujeres en el póster de la película, yo no la veo. Pero no había ningún problema cuando ese icónico póster de Kill Bill, por ejemplo, ¿por qué? Porque esa era una película maravillosa, pero ahora sabes que va a ser un panfleto progresista, sabes que va a ser un panfleto feminista. Yo tampoco veo una película, si veo así en el póster, así en Netflix, haz de cuenta que las quito, las quito, las quito. Si veo que hay personas perdón, pero de color, porque ya me van a estar, ¿cómo se dice? ¿Bombardeando o Bombardeando con que imponiendo? soy ¿Imponiendo? privilegiado, sí, que debo creer en esto, y entonces dividen. Entonces, toda esta gente activista y muchos actores y demás que hay ahí, y actrices que se meten, que el patriarcado, no sé qué. A ver, repito, es más, fíjate, por ejemplo, tocayo, a mí me gusta mucho ABBA, y no sé si recuerdas la película Mamma Mía, donde hay una secuencia donde está la película, Dancing Queen, que de hecho es una oda a las mujeres, no al feminismo. Y no hay ningún problema, o sea, yo le he visto esa secuencia, de hecho está en YouTube, en el canal Ujú. oficial de, no sé si, creo que es Universal Pictures. La vi muchas veces porque repito, me encantaba y yo no le había ningún problema porque cuando Mamma Mía se hizo, la película con Meryl Streep, no había esta cosa tan que, o sea, perdón, pero madres. Entonces, Lo que y ahora ajá. cuando salen con todas estas personas activistas en Twitter y todo esto, lo único que crean es de que, ¿sabes qué? Ya cuando me hablan del patriarcado y todo eso, o sea, Sí. ya estoy hasta acá, Mira, yo tocayo. yo voy a Entonces parecer disco dividen, rayado. dividen. Yo voy a parecer disco rayado, pero insisto, ¿no? Yo creo que las redes sociales no dividen. Yo creo que las personas dividen. Y la red social simplemente te da la plataforma para que hagas lo que vas a hacer. Algunas personas dividen con su comportamiento y algunas personas unen con su comportamiento. Algunas personas a lo mejor son neutrales, pero la herramienta o la red social en este caso simplemente te da la plataforma para que tú hagas lo que pretendes hacer con tu discurso. Entonces, o Sí, sea, pero insisto. bueno, pero it Ujú. is what it is. O sea, de eso Sí, estamos hablando. pero no es la red social, son las personas. Lo que pasa es que con las No, redes sociales, esa persona puede dividir de una manera que no podría dividir de pero sí, otra porque la forma, red ¿no? social admite eso, y no admite que digas Ellen Page, pero admite que hagan todo este desmadre de activista y poder prieto y todas estas cosas. Que esto es de poder prieto, que la verdad no estoy tan informado, pero ya sé de qué va. Yo recuerdo que en uno de los integrantes de Magneto, no sé quién, uno de ellos, no me recuerdo el nombre. Yo recuerdo que él se quejó en una ocasión de que en el cine en México había pura gente, pues sí, no dijo morena necesariamente, pero él dijo que la televisión era como para la gente como Blanca. blanca y el cine, porque recuerden que cuando el nuevo cine, porque se acabó el cine de ficheras, que se llamaba, y comenzó lo que se llamó el nuevo cine mexicano, que era cuando se hizo como Agua para Chocolate, Miroslava, que una obra maestra del maestro Pelayo. Se hicieron así el Callejón de los Milagros. ¿Quiénes eran los protagonistas de esas Ujú. películas? Y Sí, en no, ese bueno, pero momento alguien se quejó, no, pues, no, no. Sí. o Ujú. sea, Sí, sí entiendo. Bueno, eso es lo que él está proponiendo, ¿no? Pero, bueno, sí entiendo tu molestia, porque al final del día muchas de estas, es un pues, pain in de the estas ass, propuestas, ideas o demás, pues, muchas veces toman un camino, destructivo, ¿no? Y bueno, yo lo que idealmente extremista. creo que tendría que pasar es que las personas fuéramos un poquito más responsables en el cómo utilizamos ese micrófono que ya tenemos. Y bueno, ¿no? Creo que el tema da para mucho. Si quieres, lo podemos dejar aquí
y vamos a nuestra dinámica, Vale, pero tocayo. bueno, sí, Es hay que sí, muchas cosas, es ¿no? que este tema da para muchos, 13. Uy, no, yo más, yo por ahí del 2000, no sé, o sea, a ver, me habré fumado algún cigarro después, sí, pero no, más de 20 años. Pero Mm. incluso cuando llegué a fumar, o sea, es como muy molesto cuando estás comiendo oler el cigarro, no sé. Entonces, me parece una enorme falta de respeto y de consideración a los demás. Bueno, sí, efectivamente lo tomamos por manera distinta. Yo para ¿Sí? mí ¿Tú qué pusiste? frustraciones era, pues lo que, digamos, cosas que A ver, tú comparte de una, a ver. desearías haber hecho, tenido y que no los tienes o no los Okey, o sea, por ahí va. como algo que a ver, entonces tú comparte algo, a ver, en ese sentido. Ujú. Tal vez suene como una tontería lo que voy a decir, pero me hubiese gustado mucho estar en un internado, ¿sabes? Me hubiese encantado, o sea, encantado estar en un internado. No sé, Okey, y entonces, ¿estás el frustrado hecho de porque no fuiste? sí, de Okey. haber estado solo desde niño me hubiese encantado. Vivir la experiencia esa que mucha gente que conozco la ve que ha estado en internados, la ve como la ha visto como no tan buena, pero o incluso el cliché televisivo de las películas pareciera como que es un infierno, pero no, me hubiese encantado, de verdad, haber estado internado. Esa es una frustración que tengo. Bueno, en ese sentido, o sea, ya si vamos a ir en ese sentido, a mí me hubiera gustado a lo mejor, estudiar mi carrera, ¿no? La universidad, en una Ujú, universidad, en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Este, pero eso es algo que ahorita, o sea, ahorita lo pienso, no fue como que en su momento lo quise hacer y no lo hice y estuve frustrado, sino que más bien ujú. ahorita como que a posteriori diría: "Ah, hubiera estado increíble", pero bueno, pues no me siento frustrado por eso tampoco, no es como que diga: "Ay, qué frustración", no. Ujú. Bueno, no, bueno, es que, bueno, fíjate qué chistoso, porque yo también tengo esa, tocayo. Me hubiese gustado, o sea, cuando yo estudié actuación fue de las mejores etapas de mi vida y todo, y ya creo que ya sabes tú, ya creo que ya lo expliqué aquí cuando hablamos de cosas, los setbacks, el por qué dejé de perseguir esa carrera. Me hubiese gustado, en vez de hacer eso, estudiar o en Oxford o en la London School of Economics, algo totalmente que no tuviera que ver con el arte. Mm. Eso me hubiera encantado. Yo Esa es yo una sí estudié un frustración que verano tengo. en London School of Economics, pero un verano, no No estudié. sabía eso, tocayo, qué envidia. Sí, Me hubiese muy padre, encantado estar ahí. Sí, muy claro, padre, la verdad. eso me hubiese encantado. Increíble experiencia y es una escuela increíble. Este, mm, ¿Qué más? ¿Qué otra frustración tienes, tocayo? Am, no ver corrido así como los de Baywatch. ¿Te acuerdas en la entrada de Baywatch cómo corrían? Sí. No, Ah, era padrísimo. Pero te voy a decir una cosa, sí lo tenía porque yo a lo que voy es de que me hubiese gustado ser atlético cuando era joven, porque empecé a hacer ejercicio ya como a los 27 años, yo creo más o menos, que contraté mi primer instructor personal, ¿recuerdas? Eso no hacía nada, incluso no me gustaba hacer ejercicio, no lo puedo creer, porque ahora te dije el otro día que soy adicto, y es impresionante el otro día que hablábamos de héroes, que varios de mis héroes son deportistas o atletas que no tienen ni 30 años, como Charles Leclerc, Max Verstappen, Ryan García, ahora que tengo mi entrenador personal de box, este, el que más me inspira, muchos dicen que es ay, perdón, me estás llamando de lobby, disculpen, ¿se oye? okey. No, no se oye nada. Ah, okey, No perfecto. se oye. ¿Quieres Ah, qué contestar? imprudentes. ¿Podemos hacer una No, pausa? no, 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 para ¿No? nada, no. Okey. No, 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 no. Entonces Mm, decía que, muchos dicen que es muy fantoche, que es como un niño bonito de las redes sociales, no, pero, o sea, es exageradamente rápido. De hecho, mi entrenador, ha trabajado con él y, o sea, lo mismo, o sea, es rapidísimo. Que utilice mucho las redes sociales es otra cosa, pero sí me hubiese gustado ser atlético desde más joven, definitivamente. Es una frustración que tengo. muy bien. Pues, en ese sentido, otra frustración que tengo es el
A ver, yo hablo inglés bastante bien, ¿no? Ujú, Yo te diría que, pues, si no exactamente como hablo español, pero muy, muy similar, o sea, tengo un muy buen inglés. ujú, Hablo francés como un 40%, no, lo entiendo mucho más de lo que lo puedo hablar. Vaya, en una conversación puedo entender prácticamente todo. O sea, si veo un noticiario o una película, puedo entender, pues yo te diría que un 80-90%, pero ujú. no lo hablo tanto y ya, ¿no? No tengo otros idiomas. Pero esa es una frustración, o sea, me hubiera encantado poder hablar el francés igual que hablo inglés y español, y me encantaría poder hablar también, pues, más idiomas, o sea, italiano, y el alemán. Principalmente alemán, francés e italiano. Pero, bueno, pues, y de repente, me entra como el gusanito, aunque bueno, pues ahorita ya no es tan sencillo. Pero bueno, a lo mejor en algún momento, si En no Duolingo, alemán, si no entrar aprender Duolingo. alemán, que es como muy diferente, por lo menos terminar de mejorar y pulir mi francés, que ya no me falta tanto, y el italiano, que bueno, pues es muy similar al español, entonces no debe de ser muy complicado, ¿no? Okey, es que está cañón, o sea, como muchas veces, a pesar de que tenemos muchas diferencias, coincidimos. Yo también la tengo aquí, te lo juro, el saber más idiomas, me encantaría. Yo creo que si hablo inglés, me atrevo a decir como hablo español. Eh, También hablo algo de italiano, francés no tanto, pero italiano sí, y igualmente lo entiendo perfectamente. Leo revistas en italiano, incluso, sin ningún problema, veo películas en italiano sin subtítulos, pero me hubiese encantado aprender más saber más idiomas, eso es otra, Pues muy muy efectivamente. bien. Bueno, Sí, pues sí, sí, ya nos conocemos un poquito mejor. Pues ahí lo dejamos, ¿no, tocayo? Yo creo que, perfecto, tocayo. el tema, como dices, sacó muchas fibras y bueno, pues nos vemos en el siguiente tema, en el siguiente capítulo, Por favor, ¿no? suscríbanse, denos like Suscríbanse. y méntenme la madre, porque seguramente eso van a hacer. Bueno, que estén muy bien. Hasta Gracias, la tocayo. próxima. Te mando Bye, un bye. abrazo enorme, tocayo. Abrazo a Igualmente. todos, gracias. Cuídense. Bye, bye.